Vamos a ver niveles de la presencia de Dios. Diga la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de la revelación de la persona de Dios en un momento determinado. La revelación de la persona de Dios en un momento determinado. Número 1, niveles de su presencia. Letra A, diga conmigo: Dios está en todo lugar. Salmo 139, 7, leamos todos juntos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El entendimiento de esta verdad, Dios está en todo lugar, me lleva a una medida de conciencia de su presencia. Me lleva a cuidar mi santidad. Me lleva a cuidar lo que hablo. Me lleva a cuidar lo que miro. Me lleva a cuidar mi actuar 24 horas al día, porque yo estoy consciente de que Dios está en todo lugar. Si Dios está en todo lugar, significa que camina conmigo siempre. ¿Cuántos dicen amén? Segundo nivel de su presencia, Dios en mí. El Espíritu Santo vino a morar en mí en el momento que yo recibí a Jesús en mi corazón. Si bien es cierto, Él siempre ha caminado junto a mí, pero en el momento que tú tomaste la decisión de abrirle tu corazón a Jesús, Él vino a morar en mí. Segundo nivel de su presencia. Letra C. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 18:20, leamos todos juntos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Su presencia está conmigo siempre. Su presencia también está en mí. Pero hay una verdad mucho más profunda, que cuando nos congregamos, ya sea en una casa de paz, ya sea en un discipulado, ya sea en una oración de madrugada, una reunión de domingo, la medida de su presencia aumenta mucho más cuando nos reunimos, nos congregamos en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Letra D. Cuarto nivel de la presencia de Dios. En una atmósfera que está cargada de hambre por Dios. ¿Escuchan fuerte el micrófono o yo nomás lo escucho fuerte? En una atmósfera que está cargada de hambre por Dios. Una atmósfera que está cargada de hambre por Dios es una iglesia que tiene pasión por buscar a Dios. Es una iglesia que tiene pasión por buscar a Dios en las madrugadas. Es una iglesia que se esfuerza por mantener en los años una cultura de oración en las madrugadas, donde el esfuerzo y el sacrificio está de por medio. Nosotros podríamos orar cada uno en su hogar y hacer una reunión por Zoom, pero nosotros sabemos que el sacrificio tiene una cuota, adhiere una cuota para que la presencia de Dios se pueda manifestar cada vez que nosotros estamos aquí. Cuando la gente entra por esa puerta por primera vez, gente que no conoce a Jesús, la gente dice: yo sentí ganas de llorar y no sé por qué. Cuando la gente entra a una casa de paz, dice: sentí muchas ganas de llorar y no sé por qué. Nadie oró por ellos, nadie les impuso mano. La gente sentía ganas de llorar porque la presencia de Dios no tiene que ver con la unción de un hombre. La unción de un hombre tiene que ver con el poder de Dios fluyendo a través de una persona. Pero la presencia de Dios son 5 puntos aparte. La presencia de Dios viene en una atmósfera que está cargada de hambre por Dios. En una iglesia donde se ora de continuo, se ayuna de continuo, se alaba con una alabanza alta y una adoración profunda. ¿Cuántos dicen amén? Ahí ciertamente habrá una manifestación de su presencia. ¿Cuál es el punto aquí?
en una atmósfera que está cargada de hambre por Dios. El punto es que la presencia de Dios puede aumentar en nosotros. Tú puedes provocar que la presencia de Dios que tienes, esa medida de presencia que tú tienes, tú puedes provocar que aumente. Si aumenta el hambre, si aumenta la búsqueda, la presencia de Dios en nosotros y en nuestra congregación puede aumentar. La medida de su presencia que experimentemos depende de nuestra medida de hambre por Él. La medida de presencia que tengamos en nuestras congregaciones, la medida de presencia que nosotros tengamos en nuestra vida, depende de nuestra hambre. ¿Cuántos tienen hambre, pero física? Ahora, no mienta, ayúdame para el ejemplo. ¿Cuántos tienen hambre? Quisieran comerse un cordero, unos sushi, una chorrillana, un curanto. Levante su mano a ver. Y eso desespera y eso inquieta, ¿no? Exactamente provoca el hambre por Dios. Eso exactamente provoca el hambre por Dios. Un desespero y una inquietud por buscar su presencia y por más de Él. ¿Qué significa la palabra presencia? Número 2. ¿Qué significa la palabra presencia? Leamos todos juntos. En el Antiguo Testamento, la palabra presencia es el hebreo panim, que significa, mira, esto está cargado de revelación. Significa rostro, significa encuentro, significa persona, significa lugar santísimo, morada y presencia. Déjame esa definición en pantalla. ¿Qué significa la palabra presencia? ¿Cuál es la revelación detrás de panim? La presencia de Dios es la persona del Espíritu Santo. La presencia de Dios es la persona del Espíritu Santo. Por eso que la unción no es lo mismo que la presencia, porque la unción es algo. La unción es el poder del Espíritu Santo, es algo que Dios nos da. Pero la presencia de Dios es la persona del Espíritu Santo, es Dios mismo caminando en un lugar. ¿Cuál es la revelación aquí? La presencia de Dios es el lugar santísimo aquí en la tierra. ¿Se acuerda del tabernáculo de Moisés? Habían lugares, habían 3 lugares. Estaba el patio exterior, estaba el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Dónde moraba el arca del pacto? Donde estaba la gloria de Dios. En el lugar santísimo. La presencia de Dios es el lugar santísimo. Después de que Jesús murió en la cruz, el lugar santísimo, el lugar detrás del velo, es su presencia, es la persona del Espíritu Santo. ¿Qué más nos arroja esta definición? La presencia de Dios es su morada. No es lo mismo moverse en la unción que tener presencia. La presencia de Dios no es una visitación. La presencia de Dios es una morada. Tú puedes accesar unción poniendo en práctica ciertos principios. Tú tienes un encuentro de 3 días el fin de semana, tú pones en práctica ciertos principios espirituales como oración de madrugada 3-4 días con ayuno, y el fin de semana vas a tener una visitación. Pero cuando hablamos de panim, cuando hablamos de un encuentro cara a cara con la persona de Dios, con la presencia de Dios, son 3 puntos aparte, porque no tiene que ver con una visitación, sino que tiene que ver con una morada. La presencia de Dios no es una visitación, es una habitación, es una morada. ¿Cuántos dicen amén? 3, la presencia de Dios debe ser experimentada. Salmo 34:8, ¿cómo dice? Gustad y ved que es bueno Jehová.
Dichoso el hombre que confía en Él. La NBI, ¿qué dice? No dice gustad y ved, dice prueben y vean. La presencia de Dios no es un concepto teológico, la presencia de Dios se tiene que experimentar. Toda verdad que tú no experimentas, escúcheme bien, toda verdad que tú no experimentas, tú puedes estudiar mucho, pero toda verdad que tú no experimentas en carne propia, eso es una teoría. Y la presencia de Dios no es una teoría. La palabra dice que la presencia de Dios se experimenta a través de encuentros continuos con Dios. Cada vez que Dios revela una verdad, tiene que venir acompañado con una experiencia. Tú no te impresiones por videos que puedas ver en las redes sociales de, entre comillas, grandes misterios revelados. Porque toda verdad que entre comillas es revelada, si es revelada, tiene que venir acompañado de una experiencia. Los predicadores, cuando nosotros nos disponemos a predicar una verdad, si es revelada, tiene que venir acompañada de una experiencia. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, todos juntos, y sus faldas llenaban el templo. La palabra llenaban implica que Él vino al templo una vez, pero después continuó viniendo. Los encuentros con su presencia no tienen que ser una experiencia aislada. Los encuentros sobrenaturales con Dios tienen que ser continuos. Nosotros como pastores tenemos que esforzarnos por llevar a la iglesia a que ellos puedan tener encuentros cara a cara con Dios de manera continua. Porque la palabra dice que nosotros, el único lugar donde somos transformados es en el lugar de la presencia de Dios. Es en el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta. Es en ese lugar donde la gente es transformada. Podemos hacer muchos estudios y muchos discipulados, pero si la gente no tiene una experiencia con Dios, lo que nosotros podamos tener es algo que va a ser pasajero, que no va a ser en el tiempo. La gente es transformada en la presencia de Dios. Por eso tú personalmente, tú puedes provocar tener un encuentro personal con Dios. Para tener un encuentro personal con Dios es como cuando uno llena una copa. Tú dices, me siento vacío, necesito más de Dios, tengo hambre de Dios, siento que hay más de Dios. ¿Y qué comienzas a hacer? Comienzas a orar, comienzas a ayunar de manera violenta, comienzas a echarle agua a la copa, comienzas a orar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, dándole duro al ayuno, a la oración, adoración, palabra. Pasa una semana, pasan 2 semanas, pero va a llegar el momento donde vas a tener una experiencia con la presencia de Dios. Mis mayores encuentros con Dios no han sido en reuniones públicas, han sido en el secreto. Mis mayores experiencias con Dios han sido en el secreto, en la madrugada generalmente, cuando hay mucho sueño, cuando hay mucho cansancio. Con mi computador, como yo tampoco le he puesto mucho énfasis al tema de viajar a otros lugares, a buscar, entre comillas, unción y presencia, porque yo entiendo que el mismo Espíritu Santo que está allá también está aquí y está disponible para mí. A las 3 de la mañana con mi compu, escuchando una prédica, El fuego de Dios, de Guillermo Maldonado, es un ejemplo. Yo he tenido experiencias con el fuego.
con mi computador nomás, tirado allí, temblando, moqueando, llorando, temblando como que un terremoto está pasando encima mío. Pero uno provoca un encuentro con Dios sobrenatural, experimentar la presencia. La palabra nos enseña que los encuentros con su presencia no tienen que ser experiencias aisladas, tienen que ser continuos, porque en los encuentros con Dios es donde nosotros somos transformados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro cara a cara con su presencia, donde le pudiste experimentar en carne propia su presencia? Porque la presencia de Dios se siente. 4. Un encuentro con el rostro de Dios. Génesis 32, 24. Un encuentro con el rostro de Dios. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Con quién luchó Jacob? Con Jesús. ¿Qué significa hasta que raye el alba? Que luchó con él, peleó por su bendición hasta la madrugada, antes de que salga el sol en la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame. Todo esto sucedió en la madrugada, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Él estaba peleando por su bendición. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Qué más sigue? ¿Qué se ganó Jacob? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. Más fuerte, ¿cómo lo llamó? Peniel. Porque dijo: vi cara a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué significa Peniel? Significa el rostro de Dios. Pero también Peniel significa buscar. Si unimos estos dos significados, ¿qué significaría Peniel? Buscar el rostro de Dios. Peniel proviene del hebreo panim, que significa presencia, persona, encuentro, morada, lugar santísimo, etcétera. ¿Qué nos arroja estos significados? Escúchame bien. La presencia de Dios está relacionada a buscar el rostro de Dios en la madrugada. Déjame el significado en pantalla, por favor. La presencia de Dios, escúcheme bien, la presencia de Dios está relacionada a buscar su rostro antes de que raye el alba. Hay un lugar donde puedo tener un encuentro cara a cara con Dios, y es donde, en la oración de madrugada. Peniel es el lugar de su presencia. No hay otro lugar donde puedo conocer a Dios, solo en Peniel. Peniel es el lugar santísimo aquí en la tierra. Peniel es la morada de Dios aquí en la tierra. Las madrugadas, buscar el rostro de Dios. Hay un lugar donde tú te puedes encontrar con Dios cara a cara. Si tú das la pelea, Jacob luchó con Dios. No lo logró inmediatamente, no logró su bendición. Un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que lo encontró. Y tuvo una experiencia cara a cara con Dios. Y su vida fue transformada. El 5 nos vamos a saltar y nos vamos al 6. El rostro de Dios se revela en el derramamiento del Espíritu Santo.
el rostro de Dios, la presencia, rostro, cara, panim, se revela en el derramamiento del Espíritu Santo. Ezequiel 39, 29. Leamos todos juntos y me voy a esforzar por terminar con este punto. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a tratar de entenderlo. Leamos todos juntos y trate de entenderlo. Pídale revelación al Espíritu Santo. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Déjame eso en pantalla. Lo que la palabra está enseñando es que un encuentro cara a cara con Dios y el derramar del Espíritu Santo son la misma cosa. Cuando el Espíritu Santo nos llena y se derrama, es cuando Dios revela su rostro. El llanto, la risa, el temblor, las visiones, los sueños, las sanidades, las liberaciones, los dones del Espíritu Santo, las lenguas, lo profético, todo eso son revelaciones del rostro de Dios. Escúcheme. Rechazar el mover del Espíritu es rechazar el rostro de Dios. Rechazar la manifestación del Espíritu Santo es rechazar el rostro de Dios. Detrás de las manifestaciones que hay en un derramar del Espíritu, hay un rostro y hay una persona. Detrás de las manifestaciones que te acabo de nombrar, hay un rostro y hay una persona. Escuche esto. Una manifestación revela el corazón de Dios. Diga conmigo, una manifestación del Espíritu revela el corazón de Dios. ¿Cómo es esto? Cuando alguien es sano de una enfermedad, porque Dios manifestó su presencia, ¿qué está revelando del corazón de Dios? Que Dios se duele con tu dolor, que Dios sí está preocupado por lo que te está sucediendo. Dios está revelando su rostro, su corazón. Un Dios bondadoso. Cuando hay un milagro financiero, ¿a qué apunta respecto al corazón de Dios? Cuando hay un milagro, cuando apareció dinero en tu cuenta que te faltaba, o cuando salió la casa propia que no había por ningún lado posibilidad que tengas tu casa propia. ¿A qué apunta un milagro financiero? Que Dios es un Dios proveedor que está preocupado de tu necesidad. Cuando hay una manifestación del Espíritu Santo y Él te da una palabra de ciencia de lo que te está sucediendo ahora o de lo que te pasó ayer, ¿qué está revelando del corazón de Dios? Que Dios te conoce. Por eso es que lloramos cuando Dios nos habla, porque a nosotros nos impresiona de que sí, Dios nos conozca y que esté preocupado y que Él sepa lo que nos sucedió y que Él estuvo allí presente cuando nos pasó eso. Entonces, estamos hablando que una manifestación revela el corazón de Dios. Detrás de las manifestaciones que hay en un derramar del Espíritu, hay un rostro y hay una persona. Cuando hay una palabra profética del futuro, apunta a un Dios que está interesado en hablar contigo. Apunta a un Dios que está interesado en tu futuro y que independientemente de las cosas que estás pasando hoy, te está diciendo tu futuro es mejor que de lo que estás viviendo hoy día. El Espíritu Santo se derrama. ¿Qué nos dice el pasaje bíblico? Que el Espíritu Santo se derrama como respuesta ¿a qué?
Un derramar del Espíritu Santo es la respuesta que una todos los significados que le acabo de dar. El derramar del Espíritu Santo es el resultado de ¿qué? De buscar el rostro de Dios, de buscar a la persona del Espíritu Santo, de tener un peniel, de tener un lugar para Él antes de que raye el alba. La oración de madrugada provoca derramamientos continuos del Espíritu Santo en medio de nosotros. Un peniel es un lugar donde se busca a Dios con pasión en las madrugadas. Un peniel es un lugar donde el Espíritu Santo se derrama con manifestación, porque se le busca con pasión en las madrugadas. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, se derrama, nosotros podemos contemplar el maravilloso rostro de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora sí que de verdad voy a terminar. Nos vamos a saltar al último punto, de verdad. 8. Jesús es el rostro de Dios. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Esta última parte póngase de pie, vamos a leerlo todos juntos. Y prepare su corazón para la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? Cara a cara con Dios. ¿Cuántos saben que en este lugar hay un peniel? Hay un lugar donde se busca su rostro en las madrugadas antes de que raye el alba. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escucha esto. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Jesús. Eso es lo que dice. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Jesús. Escucha lo siguiente. El rostro de Dios, el rostro del Padre, fue revelado por Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Escúcheme bien. El rostro del Padre fue revelado por Jesús cuando Él caminó aquí en la tierra. ¿Cómo era ese rostro? ¿Cuál fue la naturaleza de Dios? ¿Cuál fue la naturaleza del Padre que Jesús reveló cuando caminó en la tierra? Muchos podrían decir que la naturaleza que Jesús reveló del Padre fue su santidad. Pero eso no es así. La naturaleza de Dios revelada en Jesús fue que Dios es bueno. Diga la bondad de Dios. Cada palabra, cada acto de Jesús aquí en la tierra señalaban una cosa. Diga conmigo la bondad de Dios. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, ¿se acuerda? Muéstrame tu gloria. ¿Qué le mostró Dios? Le mostró dos cosas: su misericordia y su bondad. Cada acto de Jesús en la tierra habla de un Dios que es bondadoso. La gloria de Dios tiene 4 dimensiones. Su gracia, su misericordia, su fidelidad y su bondad. Cuando Dios se manifiesta en un lugar, ¿sabes por qué lloramos?
Y no podemos parar, porque Dios manifiesta su bondad, lo bueno que Él ha sido, lo bueno que Él será. Él manifiesta su fidelidad, lo fiel que Él ha sido con nosotros, lo fiel que Él ha sido contigo. Nosotros no podemos contener, nuestro espíritu no puede contener tanta fidelidad, tanta bondad, tanta misericordia y tanta gracia. ¿Cómo dice allí? Jesús es el rostro de Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, se manifiesta el rostro de Jesús. El rostro de Jesús revela el rostro del Padre, la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús. Vamos a adorar a Dios como si fuera una oración de madrugada. No vamos a olvidar del tiempo. Recuerde que mañana no hay culto en la mañana, y en la noche tampoco va a ser culto. Entonces, mañana puede descansar un poquito más. Entonces, no importa mucho si nos acostamos tarde, ¿no es cierto? Pero vamos a adorar al Señor. El otro día yo estaba con mis hijos, le estaba enseñando a los tres acerca de la presencia de Dios. Y yo les decía: